Hola y bienvenidos a esta nueva inmunopíldora. Vamos a hablar en este tema de las patologías que afectan al sistema inmunitario y además de dar algunas definiciones muy sencillas, nos vamos a introducir un poquito en el mundo de las inmunodeficiencias. Os recuerdo, en esta tabla se resumen las grandes patologías del sistema inmunitario, empezando por las patologías autoinmunes. En este caso se trata de errores, puesto que el sistema inmunitario va dirigido frente a nosotros mismos, a estructuras propias y que debieran ser inocuas. Un ejemplo, como tenéis en la tabla, es la miastenia gravis, donde hay anticuerpos frente a los receptores de acetilcolina. Pero otro todavía más severo es cuando el antígeno, el autoantígeno, es el ADN, y esto sucede con bastante frecuencia en el lupus eritematoso sistémico. Estas personas tienen una patología sistémica que afecta a distintos órganos y tejidos, y aquí veis una característica lesión en la cara en forma de alas de mariposa. El segundo grupo de patologías son las hipersensibilidades o alergias. Se van a producir frente a estructuras que, aunque son extrañas, debieran ser inocuas. ¿Cuáles son estas estructuras? Pues, por ejemplo, todo lo que comemos, todos los alergenos alimentarios o todos los pólenes que están en suspensión en el aire. Esto nos va a dar una serie de reacciones, pero deberían evitarse. Las personas alérgicas, así cuando respiran o sus mucosas oculares entran en contacto con pólenes en las épocas primaverales, por ejemplo, van a tener reacciones inmediatas como son las rinitis alérgicas en contacto con estas sustancias, y esto es porque las median los mastocitos cargados de inmunoglobulina E en todas nuestras zonas submucosas. El tercer grupo de patologías, más que patologías, son inconvenientes. Estoy hablando de los rechazos de los trasplantes. Se producen frente a estructuras que son ajenas y también inocuas, pero que no dejan de ser extrañas a nuestro organismo, como son las proteínas HLA de otro individuo que nos ha donado un hígado, un riñón o un corazón. Pero hay que evitarlos desde todos los aspectos y con todas las herramientas a nuestro alcance. Aquí tenemos la molécula HLA, que es el antígeno en este caso, se llama haloantígeno, y que va a producir el rechazo del injerto, cuestión totalmente a evitar por motivos asistenciales, por motivos económicos y sobre todo porque tenemos a muchas personas en espera de estos órganos. Y para terminar este repaso, el cuarto grupo de patologías son las inmunodeficiencias. Estas enfermedades se producen por un defecto parcial o total en alguno de nuestros elementos de respuesta inmunitaria, ya sea molécula o célula. Por lo tanto, cuando tenemos patógenos extraños y dañinos, no vamos a responder adecuadamente. Y hay una gran colección de enfermedades de este tipo. Unas son de tipo genético y otras son adquiridas. Un ejemplo, o el más conocido por vosotros, probablemente será el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se produce a consecuencia de una infección por el virus VIH. Y aquí vemos, por ejemplo, la cándida, que es una infección bastante habitual en estos pacientes, o tumores en personas que tienen ya una enfermedad terminal, como es el sarcoma de Kaposi. Bien, pues siguiendo con las inmunodeficiencias, podemos decir que se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios. Uno de ellos es el patrón de herencia, siendo muchas de ellas autosómica recesiva. Pero unas pocas tienen una herencia autosómica dominante y también hay un buen puñado de patologías hereditarias que son de herencia ligada al cromosoma X, ligada al sexo. Todas estas enfermedades están dentro del grupo llamado de enfermedades raras por su baja incidencia. Frente a estas primarias o genéticas, heredables, por lo tanto, están procesos que son secundarios a otras situaciones y que veremos un poquito más adelante. Dentro de las primarias o genéticas, el grupo de expertos de la Organización Mundial de Salud las tiene clasificadas en estos grandes grupos, que hacen referencia a la función que se va a ver afectada en cada uno de los defectos. De modo que las más severas las tendríamos arriba del todo. Son las inmunodeficiencias combinadas, que afectan tanto a linfocitos T como B. Hay otro segundo grupo de inmunodeficiencias que fundamentalmente afectan a anticuerpos. Un tercer grupo de inmunodeficiencias combinadas asociadas a síndromes muy bien definidos, pues como puede ser el síndrome de DiGeorge o el Wiskott-Aldrich. Hay un grupo de patologías llamadas de disregulación inmune, donde lo que falla es la vuelta a la homeostasis, la regulación de los mecanismos de defensa. Un quinto grupo son los llamados defectos de fagocitos, tanto en su función como en su número, que se ha separado hace unos años de los defectos de la inmunidad innata. Hay un grandísimo grupo de patologías que son defectos de distintas proteínas del complemento, de sus receptores o de proteínas reguladoras.
Luego están las enfermedades que además de inmunodeficiencia llevan asociada patología autoinflamatoria. Y por último, se han abierto recientemente una última categoría que son fenocopias de otros errores del nacimiento. Así que esta clasificación de expertos de la Organización Mundial de la Salud son donde podemos introducir o incluir cada una de las enfermedades genéticas que causan inmunodeficiencia primaria. Dentro de estas hay una red de trabajo de la Red Europea de Inmunodeficiencias que tiene, como veis, recogidos ya un registro de más de 18.000 casos. ¿Con esto qué podemos ver? Porque en Europa las deficiencias más habituales o más frecuentes son las que afectan fundamentalmente a anticuerpos. El segundo grupo son inmunodeficiencias combinadas con otros síndromes bien definidos asociados. Seguimos con las alteraciones de fagocitos, las inmunodeficiencias combinadas y, por último, los déficits del sistema de complemento. Así que, como veis, 1, 2, 3, 4, 5 grupos que os he comentado dan cuenta de aproximadamente el 90% o más de las enfermedades de inmunodeficiencia primaria. Si vamos a los motivos o causas de inmunodeficiencia secundaria, pues tenemos el desarrollo, igual que lo tenemos al principio, lo podríamos tener al final. Los bebés recién nacidos tienen el sistema inmunitario sin desarrollar y por lo tanto son susceptibles de infecciones hasta que su desarrollo completo se produce, y en el polo opuesto de nuestra edad, las personas ancianas, por la inmunosenescencia, también tienen el sistema inmunitario deprimido. Podemos tener otras patologías de origen genético que de modo secundario afectan al sistema inmune. En este grupo claramente están incluidas las trisomías del cromosoma 21, porque estos niños se sabe ya desde hace tiempo que tienen una extremada susceptibilidad a infecciones. No se sabe exactamente el motivo. Podemos tener disfunción de otros órganos que de modo colateral afectan al sistema inmunitario. El tiroides es uno de los que puede suceder estas afectaciones, y probablemente el más relevante son las alteraciones hepáticas, puesto que en el hígado se van a sintetizar multitud de proteínas de interés inmunitario. Déficits nutricionales, aunque pensemos en las malnutriciones proteico-calóricas severas y que esto se produce en el tercer mundo, en países en vías de desarrollo, no estaban tan lejos, porque también tenemos casos en nuestro entorno de anorexia o de bulimia, que son deficiencias nutricionales severas. Pero también hay déficits nutricionales sencillos, y con todas estas dietas milagro que se están imponiendo en nuestros días, hay personas que pueden tener una baja ingesta de algún nutriente, como puede ser el zinc o como puede ser la vitamina E. Y estos déficits nutricionales sencillos pueden producir inmunodeficiencia secundaria. Las inmunodeficiencias secundarias a fármacos también son muy habituales, desde un simple corticoide, que es un inmunosupresor, hasta aquellas personas que están en un tratamiento de quimioterapia por algún proceso tumoral. Van a tener una depresión de su sistema inmunitario y por lo tanto van a ser susceptibles de infecciones. El siguiente grupo le conocemos suficientemente bien, son inmunodeficiencias secundarias a algún agente infeccioso, como es en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, pero no es el único caso. Hay otras bacterias, virus u hongos que también pueden producir de modo secundario una inmunodeficiencia transitoria. Alteraciones hemato-oncológicas como leucemias, linfomas, síndromes hemofagocíticos tienen como efectos secundarios también alteraciones del sistema inmunitario y susceptibilidad a infecciones. Otra situación que causa una depresión del sistema inmunitario son aquellas personas que se tienen que ver sometidos a alguna cirugía grave o que han sufrido un grave traumatismo. La circulación extracorpórea es uno de los motivos conocidos de inmunodeficiencia, porque la circulación de sangre por superficies artificiales sabemos que activa el sistema de complemento, produciendo un gasto continuado de este sistema que tarda en recuperarse entre 10 y 15 días. Así que personas en situación de trauma grave o cirugía compleja sabemos que van a tener una temporada de inmunodeficiencia transitoria posterior a este problema. Y por último, pero no menos importante, situaciones en las que estamos con un sistema emocional alterado, tenemos ansiedad, padecemos estrés, pues por exámenes, por rupturas personales, por pérdida de un familiar. Esto altera nuestro sistema inmunitario y se van a producir pues las típicas úlceras en la boca,
se va a producir colitis, se van a producir conjuntivitis, se van a intensificar procesos alérgicos o vamos a tener más susceptibilidad a catarros. Todo esto sucede porque nuestro sistema nervioso central está deprimido y manda señales al sistema inmunitario que actúa en consecuencia. Así que vamos a dejar paso en las próximas píldoras a que profundicemos en alguna de estas cuestiones. Empezaremos por las inmunodeficiencias primarias y voy a tener a un compañero, profesor mío y amigo, que es el profesor Regueiro, hablándonos de estas patologías. En esta píldora, os recuerdo, hemos repasado los principales grupos de patologías del sistema inmunitario. Hemos definido las patologías autoinmunes, las alérgicas, las inmunodeficiencias y el rechazo de los trasplantes. Hemos hablado de la clasificación de inmunodeficiencias y hemos visto los principales subtipos de inmunodeficiencias primarias. Por último, hemos visto los principales motivos de inmunodeficiencias secundarias. Si todo esto os ha quedado claro, deberíais saber contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los 3 grandes tipos de patologías del sistema inmunitario? ¿Cuál es el autoantígeno más habitual en el lupus eritematoso sistémico? ¿Son las alergias debidas a la hipersensibilidad frente a patógenos? ¿Es el rechazo de los trasplantes? ¿Cuál es el antígeno más frecuente frente al que se rechaza? Indicar al menos 2 tipos de inmunodeficiencias primarias. ¿Cuáles son los patrones de herencia de las inmunodeficiencias? ¿Cuáles son los subtipos de inmunodeficiencias primarias más frecuentes en Europa? O indicar al menos 3 motivos de inmunodeficiencia secundaria. Bien, si todo esto lo has sabido responder, enhorabuena y puedes seguir adelante. No tengas ninguna duda en volver a repasar alguno de los contenidos si lo necesitas. Nosotros nos vemos en la próxima. Hasta pronto.